única es el abultamiento mucoso. Y lo que está por debajo es la glándula. Bueno, aquí igual. Rodetes son mucosos o pliegues mucosos. Pero los pilares son musculares. Por lo tanto, usted sabe que bajo esos pliegues hay músculos. Por lo tanto, esas estructuras son clásicas de la nasofaringe. Se pueden ver muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos paladar, ¿cierto? Hasta ahí llega el paladar duro, miren, ahí está el tejido óseo. Ahí, y ahí comienza el paladar blando, y ahí tenemos el tejido glandular, y aquí tenemos el velo palatino. Por lo tanto, esta es la orofaringe. De tal forma de que esta estructura que se extiende está en la base de la lengua, es la epiglotis. El epiglotis es un cartílago, el cartílago epiglótico es parte de la laringe, pero se extiende hacia la faringe. Por lo tanto, es una estructura común, pero nosotros la vamos a estudiar en la laringe. ¿Ya? El cartílago epiglótico. Entre el cartílago epiglótico, entre el extremo del cartílago epiglótico y la punta o el extremo de la úvula, entonces vamos a tener esta abertura que es el istmo de la Fauce y que finalmente nos va a dejar ese espacio que es la orofaringe. ¿Qué es el más extenso? A eso me refería. Claramente se puede ver que es más extenso, que es mucho más extenso en esta región hasta acá que eso. Y mire cómo está pausado el espacio que se ubica en relación a la laringe. Por supuesto que estas estructuras son musculares, por lo tanto, cuando se hacen fonemas, cuando se deglute, cuando se llenan las valléculas, que son las estructuras que están acá, esto hace movimientos peristálticos o incluso de acortamiento. Por lo tanto, los movimientos que produce la musculatura van a hacer que estos espacios se ensanchen o se disminuya su volumen. Pero no sería más que esto la laringofaringe. Y lo que está por detrás, un espacio. ¿Cuál es la constitución anatómica de la faringe? Constitución anatómica significa cuáles son las camadas de tejido que usted va a encontrar. Esto es muy importante, no porque no vamos a hablar de histología, lo que vamos a hablar es que usted se imagine a una faringe vista, por ejemplo, desde el interior. Usted vio que en el interior estaba la mucosa, ¿cierto? Algunos con una mucosa más irritada, otros con una mucosa inflamada, otros con una mucosa mucho más blanquecina, otros con mucosas que son mucho más rosadas, dependía de muchos factores. Pero ¿de qué finalmente? De que mantiene una mucosa y un tejido submucoso, y en el tejido submucoso mantenemos tejidos que son glandulares y tejidos linfáticos difusos. Por lo tanto, todas las formaciones linfáticas que van a estar en relación a la faringe, pero difusas, no linfonodos, van a estar en la submucosa y se van a poder ver cuando existe un proceso inflamatorio, ¿cierto? Un proceso infeccioso, etc. Por eso va a cambiar la mucosa entre uno y otro de la faringe. Profundo a esos dos tejidos que están en uno, mucosa y submucosa, vemos tejido muscular. Y aquí nos vamos a encontrar con musculatura propia de la faringe. Y usted la puede manejar porque yo siempre en su subconsciente se la he intentado dar para que no le parezca raro cuando yo llegue a este momento. Se llaman músculos constrictores de la faringe. Y aquí vamos a tener tres. El constrictor superior de la faringe, medio e inferior. Los constrictores de la faringe son músculos bien extraños. Derivan de los arcos faringios y de la hendidura. Y de tal forma de que forman finalmente escamas una con otra. Los constrictores de la faringe no están unidos formando una verdadera torre, sino que están formados como escamas uno sobre el otro, dejando incluso espacio en algunas partes, sobre todo en las regiones posteriores. Dejan espacio entre el constrictor superior y medio, entre el medio y el inferior. De tal forma que, como existen espacios musculares, no puede existir una adventicia solamente recubriendo la faringe. ¿Por qué? Porque sería muy lábil, no tendría un sustento. Por lo tanto, se ubica entre ambos, entre la mucosa, submucosa, tejido muscular, y luego una camada que se denomina fascia faringobacilar. La fascia faringobacilar es un esqueleto fibroso de la faringe, de tal forma que deja un esqueleto fibroso en el centro de la faringe para que esto sea duro,
para que tenga dónde insertarse la musculatura o desde dónde originarse. Por eso que la faringe es una estructura muscular robusta. Más periféricamente, nos encontramos con un tejido que deriva de las fascias del cuello. Esa lámina. Y esa lámina se denomina, es una adventicia. Y nosotros también hemos hablado de lo que es una adventicia, ¿no es cierto? Similar a la que se ocupa en relación a las arterias. Se llama fascia perifaringia. Fascia perifaringia. Y aquí viene un concepto muy interesante para que usted no se le puede olvidar, no lo puede confundir nunca más. La fascia faringo-basilar y la fascia perifaringia no son lo mismo. Están en niveles distintos, tienen funciones independientes. Esta fascia perifaringia es el tejido para sellar la faringe periféricamente, de tal forma que ninguna estructura aborde otro espacio del cuello. Bien. Después, recordemos eso, pero al final vamos a mirar una imagen similar para explicar los espacios del cuello en relación a la faringe. Pero aquí estamos viendo un esquema muy simplificado, pero muy bonito, de lo que es la faringe. Mire, ahí estamos de nuevo. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Ese espacio es el osteolaringio. Aquí está la conexión entre faringe y laringe. ¿Y quién la produce? Esa estructura que se llama epiglotis o cartílago epiglótico. A nivel superior vemos otra cosita que me llama la atención. ¿Se acuerdan que yo les dije que a estos niveles, a nivel faringeo, existía tejido linfoide asociado, difuso, asociado a varias porciones, ¿cierto? Hemos hablado de la tonsila palatina, que sabe dónde está, que también se llama amígdala, mal llamada amígdala, porque ¿sabe lo que es una amígdala realmente? Es un núcleo del centro a nivel hipotalámico, pero que está en relación al hipocampo, que es una formación neuronal de sustancia gris. Tiene que ver con el miedo, con la memoria emotiva, con muchas otras cosas. No tiene absolutamente nada que ver esa amígdala con esta. Entonces, ¿cuál es el concepto de fondo? Las amígdalas son sistema nervioso, porque también existe una amígdala a nivel del cerebelo, amígdala cerebelosa. Las amígdalas son del sistema nervioso. No sé en qué momento se perdió el rumbo y se les llama amígdalas a estas amígdalas. La verdad que se le llama así es por el abultamiento, es por la forma que tiene. Pero son tonsilas. Y se denomina tonsila palatina, ese es su nombre. Pero también vimos la tonsila lingual. Usted vio que era una estructura difusa que se llama en la raíz de la lengua, ¿no es cierto? Perfecto. Pero miren, tonsila palatina, por allá, por el lado, tonsila lingual, por acá. En el extremo superior de la nasofaringe, porque el aire entra por la nasofaringe, debemos tener una estructura de tejido linfoide difuso para que mantenga un censo de lo que está entrando a nivel inmunológico, de lo que está entrando a nivel respiratorio. Y eso es la tonsila faríngea. Por lo tanto, la tonsila faríngea, o también llamada adenoide, es esa estructura que está en el techo de la faringe. Cuando esa estructura está abultada, imagínese un sobrecrecimiento y una hipertrofia de adenoide, igual como la hipertrofia que usted observó, la mayoría de ustedes ya lo observaron, de una tonsila palatina. Yo creo que la tonsila palatina puede crecer muchísimo. Imagínense lo mismo, pero ahora obstruyendo esta región. ¿Podrá respirar bien por la nariz? No. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Puede respirar por la boca, pero adicionalmente mantiene infecciones respiratorias a repetición durante el año. Como respira por la boca, la lengua no se posiciona contra el paladar, entonces la cara no crece como corresponde, porque la lengua tiene el potencial de expansión de la cara, del tercio medio y del tercio inferior. Por lo tanto, el paladar se comprime, entonces usted hace que la lengua se retraiga. Como la lengua se retrae y el aparato oído se descompensa, entonces su columna cervical se va hacia anterior y usted se tiene una anteposición de cabeza y cuello. Como la anteposición de cabeza y cuello mantiene la musculatura
que se encuentra en la región posterior superior del tórax y en la región del hombro inestable para poder llevar la cabeza hacia anterior, entonces la musculatura del cuello y la musculatura o la región posterior del tórax se compensa, y usted lo compensa con un aumento de su lordosis, y tenemos entonces una estructura clásica de las personas que respiran por la boca, que es un abultamiento del abdomen, pero es básicamente porque tienen una hiperlordosis lumbar. Como sucede eso, gira la pelvis para compensar la hiperlordosis lumbar, y entonces hace que las rodillas mantengan una inclinación del fémur hacia medial, y mantenemos una rodilla en X, una pelvis que está hacia anterior, y podemos finalmente mantener, para compensar todo esto, un pie plano. Para compensarla, porque los arcos del pie se pierden para compensar a las rodillas. Y aquí tenemos un síndrome del respirador bucal. ¿Por qué? ¿O cómo se soluciona? Se extirpa la adenoide. Si es que la razón es esa. Pero lo podrían separar, porque podrían tener muchas otras explicaciones. El adenoide. Porque todo comenzó con un sobrecrecimiento de ese tejido linfático. Adenoide o tonsila faringea. La tonsila palatina está en el paladar, más bien está en la región tonsilar, ¿cierto? Bien. No. ¿Que se extirpa? No. No. Qué buena pregunta. ¿Qué pasa si se extirpa esa o se extirpan las tonsilas palatinas, por ejemplo? ¿Quedan más expuestos? Quedan expuestos a enfermedades, pero ahora ya las enfermedades no van a ser de vías respiratorias superiores, sino que si llega a tener enfermedad de vía respiratoria superior, primero va a ser más sencillo ingresarla. Si se llega a enfermar de vía respiratoria superior, va a ser más grave. O sea, va a ser, por ejemplo, un absceso periamigdaliano o algo por el estilo. Pero adicional a eso, darle libertad para que las infecciones respiratorias se empiecen a hacer bajas. Porque todo esto está hecho para que las infecciones se mantengan altas. Porque mantener una laringitis, por ejemplo, o una faringitis, es mala cosa. Sí, es mala cosa, pero no igual a tener neumonía. Profe, una más que, por ejemplo, yo había escuchado que igual las infecciones, al no tener los adenoides, también se podría, o sea, es más fácil que se propaguen como neurológicamente, o sea, que se provoca meningitis. Sí. O sea, igual es más probable que, o sea, más fácil que suban. O sea, Sí, por supuesto, porque hay usted le sacó una puerta para cualquier patógeno, sea viral, o sea bacteriano, o sea hongo, ¿ya? Por lo tanto, una vez que se extirpan estos tejidos, normalmente van medicados para poder aumentar sus niveles inmunológicos, eso sí, ¿ya? Y esa medicación normalmente es de por vida. No todos los pacientes que se hacen este tipo de cirugía lo hacen, ¿ya? Ahora, son más comunes las infecciones en la pubertad y en los niños. Cuando se hace esto a niveles adultos, la diferencia no es muy grande. No es muy grande. Porque el sistema inmunológico del adulto está mucho más robusto y es muy difícil hacer. Por ejemplo, que una persona de 30 años se pegue una influenza, es difícil. Es difícil, tenía que estar sometido a mucho estrés, el estudiante de medicina, qué sé yo. Pero normalmente no pasaría eso, ¿me entiendes? No es igual que un niño. Bien. Mira aquí, nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos un esquema, sacamos la mucosa y la submucosa tenemos el tejido muscular. ¿Para qué? Para ver cómo está constituido esta nasofaringe, esta orofaringe, esta laringofaringe. Mire, esto es claramente nasofaringe, y en la nasofaringe podemos ver la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. ¿Qué es la tuba auditiva? Lo habíamos explicado, pero lo volvemos a decir. La tuba auditiva es la conexión que existe entre la nasofaringe y la caja del tímpano, o también llamado oído medio. ¿Para qué? Para equiparar presiones. ¿Para qué? Para equiparar la presión interna del oído medio con la externa o ambiental, para que la membrana timpánica pueda fluctuar libremente, que le va a dar la audición. Porque si la membrana timpánica está abultada, está embotada hacia la periferia, no se moverá como corresponde y usted tendrá la sensación de oído tapado. Por
Por lo tanto necesitamos liberarla. Para eso en la tuba. ¿Por qué se ubica en la nasofaringe y no en la orofaringe o la laringofaringe? Porque la distancia embrionaria entre la hendidura faringea y la bolsa faringea es muy estrecha. Y entonces la tuba que se abre en la nasofaringe, y la nasofaringe proviene de la hendidura, entonces por la estrechez embrionaria es donde se ubica la tuba conectando la caja timpánica con la nasofaringe y no en otra parte. ¿Se entiende? De tal forma que la tuba en esta porción que se abre la faringe es cartilaginosa y no ósea, porque la primera porción de la tuba que está en relación a la caja del tímpano es ósea. ¿Se entiende? Tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Lo que estamos viendo acá es la porción cartilaginosa. Y la abertura que vemos ahí se denomina osteofaringio de la tuba. Esa tuba auditiva antes se llamaba como trompa de Eustaquio. Se perdió. Pero igual es bueno recordarlo porque igual se va a encontrar con un otorrino dental en algún momento. ¿Ya? Por lo tanto, mantener ventilada o mantener abierta o que tenga el potencial de movimiento de esta tuba a este nivel es extremadamente importante para poder equiparar presión. Pero además para oxigenar la caja timpánica. Porque si usted no mantiene oxigenada la caja timpánica, entonces va a ser más propenso a infecciones graves, anaerobias. Por lo tanto, esto ayuda a meter oxígeno a la caja timpánica para que no se produzcan este tipo de infecciones. Entonces, ¿cuáles son las musculaturas que van a estar en relación a la tuba? Van a ser varios músculos. Y aquí viene la importancia. Como esto es tan importante para equiparar presiones, usted debe saber cuáles son los músculos que actúan sobre esta tuba. Y son, uno importante, el elevador o levantador del velo palatino. El levantador del velo palatino es un músculo que proviene desde la propia tuba y luego se proyecta hacia el velo palatino, pero específicamente hacia la poliurosis palatina. También un pequeño haz muscular que le corresponde a este músculo, que es el palatofaringio, pero ese haz se le denomina haz salpingio antiguamente. Ahora, haz tubárico. El haz tubárico ex haz salpingio. El haz tubárico, en algún texto, como la Target, lo pueden encontrar como un músculo aparte, porque tiene función independiente, entonces lo colocan como músculo tubárico o músculo salpingo estafilino. Por ejemplo, estafilino es un término que se ocupa para paladar, salpingo para tuba. Entonces hay un músculo periestafilino externo, periestafilino interno, pero es lo mismo que le estoy hablando yo. El periestafilino externo es el levantador del velo palatino, el más interno es el tensor del velo palatino, el periestafilino interno. Tiene que intentar parafrasear a los textos. Por lo tanto, tenemos esos dos. Y allá, miren, en el fondo se ve el tensor del velo palatino. El tensor del velo palatino, por lo tanto, es más profundo. Y este se proyecta por la lámina medial del cartílago pterigoides y forma esta estructura que es la poliurosis palatina. De tal forma que en la poliurosis palatina van a haber varios músculos llegando. El tensor del velo palatino, el levantador del velo palatino y el palatofaringio. Entonces se considera que el palatofaringio es un músculo que tiene tres haces. Un haz palatino, miren, ese. Un haz tubárico y un haz faringio. De tal forma que el haz faringio se proyecta aproximadamente hasta el contrictor inferior de la faringe. Otra cosa interesante es que estos músculos que van en relación a la faringe, se considera que existen dos que son levantadores de la faringe. Dos levantadores de la faringe. Ese no es un levantador de la faringe.
porque ese eleva el velo, es un levantador del velo palatino. Por lo tanto, aquí tenemos uno, el palatofaringio es uno. El palatofaringio es un levantador, entonces, de la faringe y de la laringe, que va pegado. Y el otro es estilofaringio, uno de los músculos que nosotros nombramos, pero no dijimos nunca, que era el ramillete de los músculos estilios, que era el más lateral de los ramilletes del músculo estilio, estilofaringio, y que se va a proyectar hacia el constrictor inferior de la faringe en conjunto con el palatofaringio para también ser un levantador de la laringe faringe, de tal forma que estos músculos recortan la faringe. Y aquí estamos viendo los constrictores. Este es el constrictor superior de la faringe. Aquí estamos viendo la porción del constrictor medio, esa. Y esta porción es el constrictor inferior de la faringe. Esta porción, que va por dentro, va por el otro lado. Entre el constrictor superior de la faringe y el constrictor medio de la faringe queda un espacio por donde pasa el ligamento estilo-yoide. O sea que el ligamento estilo-yoide pasa entre el espacio que se produce entre el constrictor superior y medio de la faringe. Y el constrictor superior de la faringe se puede reconocer por su incorporación hacia la musculatura de la cara a través de ese rasfe que se denomina pterigo. No, no es pterigo, es buccinato faringio. Buccinato faringio. Mira acá, cuando nosotros estamos analizando una faringe de la vista posterior ahora, pero no solamente está posterior, sino que además con mucosa, vemos lo siguiente. Esto es parecido a lo que, al que tenemos en el laboratorio. Lo que pasa es que desde el laboratorio hay porciones que no tienen mucosa y porciones que sí. Entonces usted es más extraño de ver. Pero este que tiene todo mucosa, vemos, ahí está, velo palatino, con úvula. Aquí estamos viendo el istmo de las fauces, eso. Aquí estamos viendo la abertura piriforme, o ana, y por lo tanto aquí estamos viendo los cornetes, y eso es el tabique nasal. Aquí estamos viendo, no sé si me parece que ahí está el osteofaringio, ¿no? De la tuba, aproximadamente, ¿sí? Ahí está, osteofaringio de la tuba. Más inferior, bueno, detrás del osteofaringio, por detrás, ese espacio se denomina receso faringio. Receso faringio. Y esta estructura, usted la imagina, de acuerdo a la imagen anterior, es el músculo palatofaringio, ¿no? Pero aquí hablamos de rodete faringio, o pliegue. Rodete faringio. Porque es mucoso. Entonces, rodete faringio, receso faringio, es un espacio detrás. Y miren ese pliegue. Es el pliegue o rodete del levantador del velo palatino. Es decir, que el pliegue del levantador del velo palatino está por inferior. Aquí sí, ahora sí se ve mejor. Esto es el orificio de la tuba. Por inferior está el pliegue del levantador del velo palatino. Por posterior está el pliegue faringio. Y por anterior, allá, está el pliegue tubárico. ¿Ya? O sea, el pliegue tubárico. Entre los tres está la abertura faringea. De tal forma que los músculos, cuando se activan en conjunto, pueden abrir la tuba. Pero si se activan de manera independiente, la tuba no se abre, sino que solamente se alarga. Y en realidad estaría actuando alguno de manera independiente para poder hacer movilización, por ejemplo, del velo palatino o de la faringe. Pero si quieren abrir la tuba, entonces tenemos que hacer algún movimiento, alguna función que expanda todo este contingente muscular. Y para eso existe la deglución, o sea, cuando uno deglute, se produce esa situación y se activan todos esos músculos. O la otra opción es cuando usted bosteza, porque abre toda la región y además emite un fonema que es casi imperceptible, y eso hace que el velo palatino ascienda y vibre, de tal forma de que se produce una abertura de la región. La mejor forma de equiparar presiones, cuando una persona está, por ejemplo, subiendo un cerro, bajando a nivel del mar y se tapa los oídos, es bostezando. Está bostezando. Bien, por inferior dijimos que esto era istmo de las fauces, ¿sí? ¿Y eso entonces qué será? Lengua. ¿La tonsila qué? No, eso es la tonsila lingual.
tonsila lingual, porque aquí estamos viendo la base de la lengua. Y entonces esto será el pilar posterior del velo, es decir, que este es el pilar palatofaríngeo, el músculo palatofaríngeo. Y esta estructura sería epiglotis. De tal forma de que ese pliegue que se ubica ahí se llama, porque es del cartílago aritenoides de la laringe, se llama aríteno epiglótico. Pliegue aritenoepiglótico, tubérculo cuneiforme, un tubérculo unreniculado, receso interaritenoideo, y esa estructura que está en el centro, el osteolaringio. Y los espacios que están por inferior se denominan recesos piriformes. Recesos piriformes. Esta región abultada más inferior se denomina, o más bien, no es que se denomine así, sino que es el cartílago cricoides, es la lámina del cartílago cricoides de la laringe. De la forma de que debajo de esa mucosa está el cartílago cricoides. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos viendo que todo eso es laringe. Esto es parecido. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta faringe? Una vista posterior de la faringe muscular y una vista interna en la otra hemifaringe. En la vista posterior estamos viendo el ramillete de los músculos estilios, estamos viendo el inicio de la faringe en el techo, que se da a nivel del tubérculo faríngeo. ¿Se acuerdan de él? Del hueso occipital. Tubérculo faríngeo, ahí comienza el inicio de la fascia faringo-basilar, de tal forma de que es una estructura ósea que se forma por tracción, dado que la faringe está originada en ese punto. ¿Este musculito cuál será? Levantador del velo palatino. Ese será el haz tubárico. Esto es el haz faringio y este es el haz palatino. Esto es la tonsila lingual. Esto es aritenoides. Esto es el pliegue aritenoepiglótico, tubérculo cuneiforme, corniculado, y ahí lo que no se ve es el receso interaritenoideo. Y aquí estaríamos viendo el cartílago del cricoides, ¿cierto? Además, por posterior estamos viendo los tres músculos constrictores. Constrictor superior, medio inferior. Entre ambos dijimos que había espacios, ¿cierto? Y esos espacios, si existe una condición de laxitud de la fascia perifaringia y adicionalmente la fascia faringo-basilar, entonces esas aberturas van a ser reales y se van a formar unas verdaderas bolsitas entre los músculos constrictores. De tal forma, cuando la persona deglute, van a caer las porciones de bolo alimenticio dentro de esas bolsitas y van a formar halitosis, o sea, muy mal olor, derivados de la faringe, o podrían tener problemas para deglutir con la sensación de que no pueden tragar, una disfagia, o dolor. Pero adicional a eso pueden hacer infecciones. ¿Por qué? Porque el resto de alimentos se van a descomponer y esas infecciones podrían perforar la faringe. También se ha visto que hay algunas estructuras dentro del bolo alimenticio, como por ejemplo trituraciones de restos de metal, o espinas de pescado, trozos de hueso, etcétera, que van a ese nivel. No es que todas las personas los tengan, ¿no? Son algunas personas, y podrían perforar la faringe. Y usted sabe de que cuando existe una estructura que, por ejemplo, clava la mucosa como una espina de un pescado a nivel de la faringe, el cuerpo tiene varias formas de reaccionar. Algunas veces lo elimina. Si tiene una espina puesta, la puede eliminar, la puede encapsular, la puede enquistar, o sea, dejarla dentro de un globo de agua, como la puede incorporar hacia el cuerpo. De tal forma de que una de las opciones es que una espina que clave la faringe pueda ser incorporada hacia espacios que son periféricos de la faringe, ¿ya? Entonces, mantener una claridad sobre las estructuras que conforman la faringe es fundamental para la clínica.
Esto es algo que usted ya ha visto, ¿cierto? La región tonsilar, no vamos a detenernos aquí. Yo creo que ustedes ya lo tienen más que claro de dónde se ubican y la han visto. Creo que esta imagen sí sirve para decir lo siguiente. Si nosotros estamos viendo esto desde posterior, vemos la nasofaringe, pero vemos la entrada a las coanas desde posterior. Por lo tanto, aquí estamos viendo la porción cartilaginosa de la tuba. De nuevo, estamos viendo el levantador del velo palatino, pero tendríamos que cortarlo para ver el tensor del velo palatino. De tal forma que el tensor del velo palatino es un músculo más complejo y más profundo. Es ese. Cortaron ese, se ve el tensor del velo palatino, se ve la reflexión que se produce a nivel del gancho del proceso de rigoides y la formación de la aponeurosis palatina, de la cual van a emerger el resto de los músculos, como por ejemplo el músculo de la úvula, ¿ya? O el propio origen del músculo palatofaringe. Finalmente, si nosotros hacemos un corte horizontal a nivel del cuello que incluya a la faringe, veríamos aproximadamente lo siguiente. Aquí estamos viendo la mucosa, submucosa, lo que habíamos visto antes, y los músculos asociados, la fascia faringomaxilar, los músculos asociados, y finalmente la fascia perifaringe, que era una adventicia, ¿cierto? Que derivaba de los músculos de las propias fascias del cuello. Aquí hay algunas cosas que son interesantes. Por lateral, se entiende que esto es lateral a la faringe, y que esto es posterior a la faringe, y que para allá está anterior. Por lateral a la faringe, nos vamos a encontrar con el ramillete de los músculos estíleos, que usted los conoce muy bien porque se le han desglosado uno por uno. Pero adicional a eso, usted sabe de que el ramillete de los músculos estíleos mantienen una fascia derivada de los músculos del cuello que está englobando a estos, lo está encerrando y está emitiendo una lámina hacia la faringe y una lámina que va a ser hacia la musculatura más superficial del cuello, como los músculos esternocleidomastoides. De tal forma de que esa estructura se completa con músculos y todo, se denomina diafragma de los músculos estíleos. ¿Qué es un diafragma? Porque limita el paso de estructuras entre una y otra. Como el diafragma limita el paso entre el tórax y el abdomen, ¿no es cierto? Por lo tanto, toda estructura se denomina diafragma de los músculos estíleos. ¿Por qué le explico eso? Porque por anterior al diafragma de los músculos estíleos hay un espacio que se va a denominar laterofaringe. Y una espina, por ejemplo, pudiese pasar a distintos espacios del cuello, desde la faringe. Pero le podrían decir, ¿sabe qué? Este paciente viene derivado porque mantiene una espina que se ubica en la imagen, en el espacio laterofaringeo. Ah, entonces usted no va a mirar aquí, va a mirar aquí. Laterofaringeo. Adicional a eso, este espacio laterofaringeo, si es visto desde la cabeza, desde la cara, ingresando externamente, tiene otro nombre. Se llama espacio preestíleo. ¿Se entiende? Porque son los músculos de estíleo. Por lo tanto, el espacio preestíleo y el espacio laterofaringeo es el mismo. Le estoy solucionando la primera gran confusión que tienen para entender el cuello. Porque después dicen, no sé, ¿por qué me dicen laterofaringeo, pterigofaringeo, espacio laterofaringeo? No. Yo siento que son lo mismo. Lo único que, lamentablemente para usted, como no se han puesto de acuerdo los mismos anatomistas, entonces si viene abordado desde la cara, se llama laterofaringeo. Si viene abordado desde la faringe, perdón, el preestíleo. Si viene abordado de la faringe, se denomina laterofaringeo. Pero adicional a eso, el gran espacio que se denomina profundo de la cara, a este nivel, que está por medial a la mandíbula, por medial a la rama de la mandíbula, y hasta la propia faringe, se llama fosa infratemporal. Toda esta porción se denomina fosa infratemporal. Por tanto, sería lo mismo. Pero además la fosa infratemporal se divide en dos espacios, uno más medial y uno más lateral. De la forma que el lateral está fuera. Pero el más medial es el mismo. Y se denomina pterigofaringeo. Pterigofaringeo, espacio pterigofaringeo. ¿Por qué? Ah, es que aquí está el músculo pterigoideo medial. Y ahí está la faringe. Espacio pterigofaringeo, espacio preestíleo y espacio laterofaringeo es lo mismo.
Y la fosa infratemporal engloba todo, pero también es lo mismo. ¿Se entiende o es enredado? Es enredado el concepto en sí. Pero le tengo que decir la verdad, pues si eso es lo que se va a encontrar, ¿ya? No depende de mí. Y la idea es que usted se lo sepa todo. Pero mire, hay otro concepto que me interesa, porque esto es todo perifaringe. La fascia perifaringia, por posterior, envía dos aletas que van a conectar con la musculatura prevertebral, pues una vértebra. Estas aletas se denominan aletas faringias. Aletas faringias. Y las aletas faringias van a delimitar, mire, un espacio que está por detrás de la faringe. Por lo tanto, se va a denominar espacio retrofaringio. Y ese espacio retrofaringio está medial a este otro que se denomina retroestíleo. Por lo tanto, mantenemos el espacio retroestíleo, por medial el espacio retrofaringio, pero están limitados por la aleta faringia. De tal forma de que este espacio retrofaringio también se denomina espacio peligroso. Lo mismo, espacio retrofaringio o espacio peligroso. Peligroso. Peligro. ¿Por qué se le denomina así? Porque mire, usted lo va a entender muy bien. Detrás de la faringe, pero anterior a los músculos prevertebrales, existe un espacio virtual, porque ese espacio no existe, está limitado, está totalmente colapsado. Solamente va a existir en el caso de que exista, por ejemplo, una infección retrofaringea. ¿Cuándo puede existir una infección retrofaringea? Bueno, depende, si se perfora la faringe podría pasar ahí, y lo más común, porque lo que nosotros estamos... Alguien me dijo de aquí, no sé si fue de este curso o del otro, que se había perforado la faringe con un lápiz, que se había caído, estaba jugando con un lápiz y se había pegado y el lápiz le había atravesado la faringe por posterior. No sé si fue de aquí o fue el curso de neurociencia. Debe haber sido uno de los de neurociencia. Bueno, la cosa es que una situación como esta, una situación como una comida que una espina de un pescado, ¿cierto? Una esquirla de metal, o una infección que pudiese empezar, por ejemplo, en la región tonsilar o en la región faringea, hacer un absceso periamigdaliano y finalmente perforar, ulcerar la mucosa de la faringe y terminar llegando al espacio retrofaringio, porque las infecciones avanzan. Si no pueden avanzar, destruyen y terminan haciendo una fístula. ¿Qué es una fístula? Un cráter para alguna región que mantenga un espacio. Una fístula puede ser cutánea, entonces una infección usted la puede drenar por la piel. Pero una fístula puede ser interna. Y la fístula puede ser a nivel mucoso y llegar hacia el espacio retrofaringio, y ahí estamos complicados. ¿Por qué? Primero, como es virtual y no existe, es anaerobio. Por lo tanto, una infección en un espacio anaerobio va a tener el crecimiento de bacterias anaerobias más bien estrictas y no van a ceder a antibióticos convencionales, porque ahí son bacterias resistentes. Entonces, pero eso no es el gran problema. El gran problema es que debajo de la faringe está el esófago, ¿no? Bueno, detrás del esófago se encuentra el espacio retroesofágico, pero el espacio retrofaringio y el espacio retroesofágico son el mismo, no está limitado con nada. Solamente uno va detrás de la faringe y el otro va detrás del esófago, pero la infección desciende, no hay ninguna cosa que lo limite. Y cuando llegó al espacio retroesofágico, se abre. ¿Sabe dónde? En el mediastino. Se abre en el mediastino libre, y en el mediastino ¿qué hay? Todo. Pulmón, tráquea, dos nervios importantísimos, el nervio frénico y el nervio vago, plexos, arterias,
venas, sistemas venosos, ácidos, glándulas, etc. Pero lo mejor de todo, un espacio libre, el mediastino. Entonces comprime todo, pericardio, corazón. Entonces cuando una infección es retrofaringia o retroesofágica, se interna de inmediato. Uno se va a esperar a que se infecte el mediastino. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Pero ¿no que es lo que le limitaba esos dos espacios era el tabique ¿Sagital? Claro. Pero ese tabique sagital limita el espacio lateralmente. Lateralmente. Entonces si una estructura lo perfora acá, no va a llegar a este espacio. El problema es cuando perfora directamente por posterior. ¿Se entiende? No. Le digo que en la aleta faríngea es esa. El espacio retrofaríngeo es ese. Sí. Si se perfora la faringe hacia posterior, va a llegar al espacio directamente. Pero si se perfora hacia lateral, va a caer en el espacio testídeo, por ejemplo. Y para llegar al espacio retrofaríngeo tendrá que romper el diafragma de los músculos estíleos, que no está ahí por nada, y llegar al espacio retroestíleo, y del espacio retroestíleo puede ingresar a otro espacio del cuello, entonces no son los únicos. Pero también podría pasar de que venciera esta aleta faríngea y llegar a este espacio. Pero es mucho más difícil. Entonces el tabique sagital no es que delimite el retroesofágico del retrofaringio. No, limita el retrofaringio del retroestíleo. O sea, en el fondo una aleta faríngea como las que mencionó recién. No he mencionado otra, solamente he mencionado esa aleta faríngea. Pero por eso, ese sería el tabique sagital. Sí, tabique sagital o aleta faríngea. Sí. Lo mismo. Finalmente, y rápido porque vamos, tenemos que avanzar. Mantenemos aquí un velo palatino, ¿cierto? Aquí está incluido el tensor y el elevador del velo palatino, ambos. Solo sabe usted que uno es más profundo que otro. Esto sería constrictor superior de la faringe, esto sería velo palatino con paladar blando, pero aponeurosis palatina, por eso que se llama, por eso que está blanquecino. Ahí está la úvula, ahí está la tonsila lingual, la epiglotis, mire ahí cómo estamos viendo el pliegue aríteroepiglótico, el tubérculo cuneiforme, curniculado, y ahí estamos viendo el receso interaritenoideo, y ahí estamos analizando el cartílago cricoides, la lámina del cartílago cricoide de la laringe, y aquí estamos viendo los recesos piriformes de la faringe a nivel de la laringofaringe, y esto corresponde con el osteolaringio. Perfecto, mire qué lindo. Y acá estamos viendo parte del pilar posterior del velo. Ramillete de los músculos estíleos, ahí estamos viendo el ramillete del músculo estíleo, por lo tanto, en ese espacio que se ve ahí, es el espacio preestíleo. Esto es el espacio retroestíleo. Y por acá estaría el espacio retrofaringio. ¿Se entiende? Profe, una consulta, ¿el espacio retroestíleo es autolimitado o conecta también sin necesidad de romper alguna...? Que conecta hacia inferior con los espacios que son profundos del cuello. ¿Entiendes? Porque ahí estamos mostrando una imagen transversal, nada más. Pero hacia inferior es bien libre. ¿Ya? Está limitado lateralmente, pero es un verdadero tubo. Sí. Esófago. El esófago es un tubo muscular que mantiene mucosa interna, adventicia externa, ¿cierto? Pero creo que la gran diferencia que tiene con el resto de la musculatura es que mantiene en el primer tercio musculatura estriada, un segundo tercio como una musculatura mixta entre estriada y lisa, y el tercer tercio es musculatura lisa. De tal forma de que una persona que, por ejemplo, traga un bolo de alimento demasiado grande, da la sensación de ahogo al principio, el primer tercio. Toma un poquito de agua y esa sensación del bolo que va pasando inmediatamente desaparece. Pero sigue atorado y sigue el esófago intentando movilizar este bolo, pero usted siente de que ya está libre. Porque la musculatura estriada y la sensación de ahogo que produce, a pesar de que no es respiratorio, es digestivo, igual la sensación de que algo está pasando ahí. Es solamente en el primer tercio. Existe periféricamente a él y periféricamente a su adventicia, que aquí no la muestra, que es un tejido de relación que le está dando potencial de movimiento, pero bien limitado.
para que se mantenga en relación a la aorta, mantiene un plexo que se denomina plexo esofágico, ¿ya? Plexo esofágico que es bastante fácil de observar en una disección. Tiene una relación al principio, en el primer tercio, sobre todo con tráquea, bronquio, y toda su extensión con la aorta, de tal forma de que la aorta lo va a desplazar el esófago hacia la derecha, para que finalmente el esófago pase por delante, por anterior a la aorta, y vaya hacia el lado izquierdo para someterse en su orificio esofágico a nivel del diafragma. En el diafragma, una vez que pasa, mantiene una distancia de aproximadamente 1 o 2 centímetros, y no más que eso, en que se denomina porción abdominal del esófago. O sea que mantenemos que el esófago no es solamente a nivel de tórax, mantiene una pequeña porción abdominal. Y termina en una región que se denomina cardias, para hacer la diferencia con el comienzo del estómago, pero básicamente su nombre deriva de que está muy cercano al pericardio, a ese nivel. Y por lo tanto existen exámenes que se pueden hacer de ultrasonido para poder ver, por ejemplo, el flujo cardíaco a través del esófago, ¿ya? Los ecocardiogramas. Entonces mantenemos más o menos 1 o 2 centímetros de una porción abdominal del diafragma, perdón, del esófago cuando pasa por la nivel. ¿Se acuerdan que nosotros dividíamos, creo que en las primeras clases de anatomía vimos esto, que eran los cuadrantes abdominales? Los cuadrantes abdominales, etc., son divisiones para la pared abdominal, no para la cavidad abdominal. De tal forma de que la división de la cavidad abdominal va a ser otra, y son las que nosotros vamos a empezar a nombrar ahora. La cavidad abdominal se va a dividir en regiones supramesocólica, región inframesocólica, y cada una de estas va a tener subregiones. Es decir, que el mesocolon transverso, yo le puedo conversar de eso porque usted lo maneja, el mesocolon transverso es el que divide esto como un compartimento superior y un compartimento inferior. De tal forma que en la región supramesocólica, es decir, lo que se encuentra en el compartimento superior sobre el mesocolon transverso, se van a ubicar un contingente de vísceras que van a ser hígado, sobre todo, las más importantes: hígado, vesícula biliar, conductos biliares, conductos hepáticos, conductos biliares, riñones, vasos, páncreas, duodeno, estómago. Entonces vamos a tener una región supramesocólica en donde la primera gran víscera que nos va a llamar la atención es el estómago. El estómago es una estructura muy variable en su forma. Sabemos de que mantiene una curvatura menor, que está ligada al aumento menor, y una curvatura mayor, que está ligada al aumento mayor, con irrigación que usted conoce probablemente mejor que yo, debiera. Lo que hace la diferencia es que muchas veces su volumen cambia mucho de persona a persona. La cantidad de musculatura relacionada también. Y la extensión del estómago puede abarcar la región supramesocólica pura, o puede abarcar en relación a la región supramesocólica los 3 espacios anatómicos, subdivisiones. Incluso puede pasar hacia regiones que se considerarían inframesocólicas, dado que el estómago puede mantener muchos litros de contenido si está distendido para personas, por ejemplo, demasiado obesas, ¿ya? O sea que un estómago de una persona obeso mórbido puede llegar perfectamente a nivel del ombligo, ¿ya? Y estar totalmente caído. Por lo tanto, no vamos a hablar de un tamaño normal, aproximado, porque es muy variable. Lo que sí vamos a decir es que tiene porciones. Una porción que se denomina fondo. Sí. ¿Las variaciones del tamaño del estómago también van a hacer que varíe las definiciones del aumento y qué partitura? No, porque recuerde de que el aumento por el ligamento gastrocólico es solamente por anterior, pero la división es por posterior, porque es mesocolon transverso. Por lo tanto, ese mesocolon transverso se mantiene. Lo que cambia es el ligamento gastrocólico, porque cede y el estómago se va por anterior.
pero las divisiones van a ser las mismas. Por eso digo que el estómago puede caer hacia la región inframesocólica. ¿Ya? Entonces dijimos que tenía un fondo, una región que se denomina corpus fúngica, pero es confusa, entonces mejor decimos que se denomina cuerpo, una región que se estrecha un poco, que se denomina antro, y una región pequeña que va a ingresar o va a estar justo en el límite con el duodeno y que además está muy bien irrigada, que se denomina pílora. El pílora. No, mire, le voy a decir algo que yo me equivoco en el concepto, lo pienso de una forma y lo digo de otra. Mire. Mantiene una irrigación, el píloro, una irrigación con una arteria específica que es muy importante, pero es la región más mal irrigada del estómago. Eso lo quise decir. De tal forma que la arteria pilórica, antes no se decía en la anatomía, pero dado que ahora existen situaciones clínicas que son importantes de mencionar. La arteria pilórica nace en la arteria gastroduodenal, ¿se acuerdan de eso? ¿Cómo olvidarla, no? La arteria gastroduodenal entonces emite una pequeña arteria que se denomina arteria pilórica y que irriga esta región, pero es una irrigación que es casi exclusiva de esa arteria. El resto del estómago mantiene irrigaciones profusas y anastomóticas. Usted vio que habían arterias gastromentales, derecha, izquierda, gástrica derecha, todas esas se anastomosan en distintas porciones, por lo tanto tienen una irrigación muy buena por todo el estómago, excepto aquí. Entonces en el píloro puede haber crecimiento bacteriano, porque donde hay mala irrigación puede haber crecimiento de bacterias, hongos, etc. Y entonces normalmente encontramos que en el píloro se ubica un crecimiento bacteriano que es muy clásico de la región, que se denomina el Helicobacter pylori, y que puede vivir en esa región dado que tiene mala irrigación. Entonces, como tiene mala irrigación, bajo nutrientes, y como tiene bajo nutrientes y mala irrigación, es pánico llega mal. Entonces puede mantener permanecer ahí por toda la vida. Y es muy difícil de erradicar, a pesar de que muchas veces hacen terapias con antibióticos por muchos meses, con controles por 1 o por 2 años, igual no se erradica tan fácil. Y es uno de los factores importantes, ese crecimiento bacteriano, no solamente para gastritis, sino también para el cáncer gástrico. ¿Ya? Se ha visto que es un factor importante. Bien, y también tiene 2 ángulos. Un ángulo que se denomina duodenal, que está ahí, ¿ya? También se denomina escotadura angular del estómago, que está en relación a la curvatura menor del estómago. Y una escotadura que está en relación a la curvatura mayor del estómago, pero más bien a la división entre esófago y el fondo gástrico, que se denomina la escotadura cardíaca. ¿Ya? Es importante esa escotadura cardíaca para poder analizar, por ejemplo, en imágenes, si el esófago, la porción abdominal del esófago se mantiene constante o se ha perdido. Porque si usted lo piensa, puede ser de que si mantenemos un hiato esofágico distendido, el esófago pueda pasar libremente hacia el tórax o incluirse en el tórax y comenzar el cardias bajo el diafragma. Eso se le llama hernias del hiato. ¿Ya? Por lo tanto, una hernia del hiato significa una pérdida o una flacidez del hiato esofágico. Por eso hernias del hiato. De tal forma de que el esófago puede avanzar hacia el tórax o puede avanzar en conjunto de una porción del fondo gástrico. De tal forma de que el fondo gástrico y el esófago pasan a través de esta región y queda estrangulada una porción del estómago. Entonces hablamos de una hernias al hiato paraesofágicas, que es cuando pasa una porción variable del estómago por el hiato. Existe las situaciones clínicas de las hernias en hiato son muy características, ¿eh? Son mucho dolor abdominal, esofagitis, algunas veces cursan con gastritis.
normalmente son difíciles de pesquisar. Los pacientes son diagnosticados con esofagitis, por ejemplo, por varios meses y después se trata y no cede, y lo vuelven a tratar y no cede, y después le hacen endoscopía. Finalmente terminan dando el diagnóstico de hernia del hiato. Si nosotros sacamos los omentos, nos encontramos con lo que habíamos analizado antes, ¿cierto? Las estructuras neurovasculares. Pero lo importante es que el estómago se ubica por anterior al páncreas, de tal forma que el páncreas, cuando nosotros lo queramos ver en la región suprarmesocólica, solo veríamos la cabeza. Solamente veríamos la cabeza acá. El resto está todo detrás de la bolsa muscular y detrás del estómago. ¿Cómo está constituido el estómago a nivel muscular? Bueno, la musculatura del estómago está dada por músculos que son muy profundos, una camada muy profunda que es parabólica, que es esa. También se le denomina músculos diagonales. Después musculatura que se denomina circular, que es un poco más periférica. Y más periférica a la circular, mantenemos musculatura que es longitudinal, de tal forma que mantenemos tres tipos de musculatura en relación al estómago. Y finalmente, un aumento de toda la masa muscular para conformar esta estructura que es el píloro, ¿ya? Que es un esfínter. Por lo tanto, tenemos el esfínter pilórico, que es la división que existe entre el estómago y el duodeno. Y se puede observar perfectamente en las muestras del laboratorio, porque hay cortes que mantenemos en las muestras plastinadas que se hicieron a nivel del píloro. Entonces usted ve un gran estómago y después ve una estructura una estructura robusta que casi no tiene lumen. ¿Por qué? Porque está cortada a nivel del píloro. Duodeno. El duodeno comienza una vez a nivel del píloro. Y cuando comienza a nivel del píloro, su porción es intraperitoneal, igual que el estómago. Pero eso es 1 centímetro o centímetro y medio. Luego de eso, el resto del duodeno es retroperitoneal, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de una estructura que es retroperitoneal, inmediatamente usted tiene que decir, no la voy a ver. No solamente para que sepamos dónde se ubican, sino que si yo les digo, el páncreas es retroperitoneal, no lo voy a ver. No lo voy a ver en un cadáver cuando meta las manos, eso voy. Cuando usted meta las manos en el cadáver, va a poder ver un estómago fácilmente. Va a poder ver un colon fácilmente, asas intestinales fácilmente, e incluso, como está fuera del compartimento, y se lo dije, al vaso perfectamente. Pero un páncreas no lo va a ver tan fácilmente. Y un duodeno menos. Por lo tanto, tiene que saber algunas cosas del duodeno que me parecen interesantes para poder guiarse en el fondo de la cavidad peritoneal. Como dije, la primera porción de la primera porción del duodeno es intraperitoneal, el resto es retroperitoneal. Tiene 4 porciones. Una porción que se denomina primera u horizontal. Segunda porción que se denomina también descendente. Tercera porción que se denomina horizontal. Y una cuarta porción ascendente. Es decir, que es como una C, pero en el extremo asciende. De tal forma de que el duodeno, si nosotros lo estiramos y lo medimos, son 12 traveses de dedo. 12 traveses de dedo, medidas con el dedo índice. Eso significa duodeni, del latín. Y finalmente se tradujo al español como duodeno. ¿Ya? 12 traveses de dedo. Eso mantiene una distancia aproximada entre 13,5 y 15 centímetros. Es amplia, pero como está en una forma de C, es una región relativamente estrecha en la que se encuentra el duodeno. Algunos datos interesantes. La primera y la segunda porción usted la encuentra en la región suprarmesocólica. La tercera y la cuarta en la región inframesocólica. A pesar de que aquí pareciera estar toda la supra, ¿cierto? Pero aquí usted tendría que levantar todo y ver raíz del mesenterio, y en la porción más alta de la región inframesocólica
vería un abultamiento que es la tercera porción del duodeno. Eso es muy importante quirúrgicamente, porque usted debe saber dónde ubicar una u otra porción. Las porciones son muy similares unas con otras en constitución anatómica. Solo la segunda porción descendente es distinta. La segunda porción descendente, que está en relación sobre todo con la cabeza del páncreas, a pesar de que la cabeza del páncreas mantiene relación con todo el duodeno, pero su relación más íntima es con la segunda porción descendente. ¿Por qué? Porque los conductos excretores del páncreas que se van a formar por la región posterior, desde la cola hasta la cabeza, van a vertir su contenido a la segunda porción del duodeno. Y los conductos hepáticos, los conductos biliares, las vías biliares van a vertir su contenido también a la segunda porción del duodeno. De tal forma de que va a llegar un momento en que estas vías biliares y el conducto pancreático se unen y llegan juntos a la segunda porción del duodeno. Si se imagina esa situación, llegando a la porción segunda, en la superficie externa del duodeno de esa porción, pero por dentro va a haber un verdadero volcán en el cual van a ingresar estos conductos. A eso se le denomina ampolla hepatopancreática. Antiguamente la ampolla de Vater, ¿ya? La ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. Es una estructura entonces periférica, es externa al duodeno. Como esta estructura van a vertir su contenido pero no libremente a la segunda porción del duodeno, tendrán que estar limitadas por diafragma, ¿cierto? Por un diafragma muscular o un esfínter. Esa musculatura esfinteriana que produce el hecho de que sea vertido algo o cierren el paso se va a denominar esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi, muscular. Pero por dentro de la segunda porción del duodeno, en la mucosa, también podremos observar cómo llegan los conductos, ¿cierto? Igual como nos pasaba por la cara interna de la mejilla, viendo las carúnculas o por el piso de la boca. Entonces, en ese nivel hablamos de papila duodenal. La papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. ¿Por qué una y otra? Porque la papila duodenal mayor es donde ocurrirán todos estos procesos. Pero la papila duodenal menor la tendrán algunas personas, no todos, algunas personas para incorporar un conducto accesorio del páncreas. Entonces vamos a tener un conducto pancreático accesorio que se va por otro camino y llega solito a una papila duodenal menor. De tal forma que en la función interna, en la mucosa, hablamos de papilas. Resumen de lo que estamos hablando. El resumen es que la ampolla hepatopancreática, el esfínter de Oddi y la papila duodenal mayor no son lo mismo, están en la misma región. Pero muchos textos hablan de uno u otro como si fuera lo mismo, pero los esfínteres son musculares. Por lo tanto, ¿cuándo voy a ver un esfínter? Cuando hago una cirugía y me meta dentro de la segunda porción del duodeno y llegue a camadas musculares. ¿Cuándo voy a ver la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater? Cuando se extraiga la cabeza del páncreas y pueda haber un abultamiento en la segunda porción del duodeno por la cara externa. ¿Cuándo voy a ver la papila duodenal mayor? Cuando corte el duodeno y vea la mucosa interna y los pliegues que tiene la mucosa del duodeno y lo mire por interior, por el lumen. ¿Se entiende? Esa diferencia, por favor, no se les puede ir porque después me hablan de una cosa y de otra como si fuera lo mismo. No. ¿Ya? Antes de continuar hacia adelante. Existe una relación que me parece interesante entre la tercera porción del duodeno y los vasos mesentéricos. La tercera porción del duodeno dijimos que era inframesocólica, ¿cierto? Y por lo tanto mantiene una buena relación con los vasos mesentéricos superiores. Sobre todo con la vena, porque es más amplia, más voluptuosa, pero también con la arteria. De tal forma de que la vena y la arteria mesentérica superior y no la inferior, preguntas de prueba, mantienen una relación con la tercera porción del duodeno y le hacen una pinza al duodeno y aparece. Como estas estructuras aparecen por la tercera división,
como la tercera parte, y estas arterias y venas están en la raíz del mesenterio, ¿se lo imaginan? Por lo tanto, aquí lo que veríamos sería raíz del mesenterio dividiendo a esta porción del duodeno. Entonces veríamos una porción de la tercera en un abdomen con peritoneo. Y tendríamos que sacar el mesenterio, la raíz del mesenterio hacia el otro lado, para ver la cavidad inframesentérica, y en la porción más alta de la cavidad inframesentérica podríamos ver el extremo de la cuarta porción. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una porción del duodeno la vería por un lado del cadáver y la otra porción, la cuarta porción del duodeno, la vería por el lado izquierdo, haciendo movimientos de las vísceras y de los mesenterios. No esperen encontrar esto así. ¿Por qué? Porque tienen relación con la vena y arteria mesentérica superior. En el extremo del duodeno, que el extremo del duodeno de la cuarta porción también es libre. La última porción del duodeno, solamente 2 centímetros de la cuarta porción, se liberan dentro, a nivel intraperitoneal, dentro de la cavidad abdominal inframesocólica. Y se liberan y mantiene un ligamento, que más bien parece un meso, pero es un ligamento, justo en el punto donde pasa a ser yeyuno. Hacer la diferencia entre duodeno y yeyuno es imposible, porque son iguales. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? ¿Dónde sé cuál es el yeyuno? Donde me encuentre el ligamento de Treitz. Entonces el ligamento de Treitz va a tomar al duodeno, la última porción, lo toma y lo relaciona como si fuera un meso. Usted lo puede tocar el ligamento, lo puede traccionar, etcétera, que es un ligamento peritoneal. Y después de ese ligamento, usted dice, esto es yeyuno. ¿Se acuerda que en algún momento, me parece que la clase anterior o alguna de las clases últimas, dijimos que el de duodeno mantenía una pequeña porción intraperitoneal en la primera parte y en la última parte otra pequeña porción intraperitoneal? Todo el resto es retroperitoneal. La región inframesocólica. ¿Qué lo encontramos aquí en la región inframesocólica? Asas intestinales e intestino, ¿cierto? Intestino grueso, intestino delgado. El intestino delgado, ¿qué tenemos que decir? Yeyuno ilion, primero, son alrededor de 6 metros de asas, todas conectadas por mesenterio. Y veremos que no mantienen un orden específico dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? A pesar de que textos importantes como la Ranget, como el Steve-Jacob o incluso como el Rouvier dicen de que tienen un orden ya establecido de las asas intestinales, donde las yeyunales son más bien horizontales y las iliares son más bien verticales. Pero yo siempre he dicho esto a los estudiantes, nunca lo he visto, lo he mirado, me he quedado a pensar y a ver si le busco una forma, pero no tiene esa situación de verticalidad o horizontalidad. Pero adicionalmente, digo, he visto además, cuando un cirujano de abdomen está, por ejemplo, haciendo una peritonitis y está haciendo un lavado de la región, toma estas asas intestinales, estas vísceras y las saca así. Y cuando lava todo, lo mete así. Tampoco lo respeta y no pasa nada. Entonces, no es importante ese... ¿Por qué se lo digo? Porque en los textos antiguos, los clásicos, le dan una importancia muy relevante a la orientación de las asas. La verdad es que no tiene un impacto, por lo menos no es lo que yo he visto, lo hemos conversado con otro anatomista, no importa, las asas intestinales se ubican para todos lados, ¿ya? Y se mueven además, si están con peritoneo, y el peritoneo es móvil, ¿cierto? Y las propias asas intestinales son móviles. Bien, aquí estamos viendo entonces cómo hemos sacado ahí las asas intestinales para ver finalmente cómo terminan las asas iliares a nivel del colon ascendente. Pero una porción del colon ascendente
que se denomina ciego. Entonces, entre el intestino delgado y el intestino grueso existe una conexión a través de una válvula que se denomina válvula iliocecal, que se puede visualizar muy bien internamente, que tiene sus pliegues mucosos, etcétera, en el lumen, pero adicionalmente no es que llegue directo al colon ascendente, sino que hay una expansión del colon ascendente en la primera parte que se denomina ciego. Y el ciego, me parece que es muy relevante de decir lo siguiente. El ciego es más amplio que el resto del colon ascendente. Sus austras, que son estos globos, las austras son más amplias también. Y el espacio por el que está incorporado también es más amplio que el resto de los espacios para el colon. De tal forma de que periféricamente al ciego existe un receso, de nuevo, receso, espacio, que se denomina retrocecal. Y en ese espacio, que está por detrás, puede ubicarse la primera o una expansión del ciego que se denomina el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme no es más que una extensión, que también tiene su válvula y sus tejidos linfáticos asociados, su irrigación propia, etc. Pero es como una involución del propio ciego en la primera porción. Y por lo tanto, las diferencias que mantienen en su tamaño, en sus límites, son abismantes, y en su posición. El apéndice vermiforme puede ser descendente, puede ser orientado presecal, o sea, para acá, presecal, puede ser en orientación medial, en orientación lateral, en orientación lateral larga, en orientación lateral corta, en orientación retrocecal y con orientación retrocecal adherida o libre. Adherida al ciego o libre. ¿Apéndice vermiforme? El apéndice entonces vermiforme puede tener varias orientaciones. Pero es importante saber esas orientaciones porque usted sabe lo que ocurre con el apéndice, ¿no? Por lo tanto, a nivel quirúrgico es muy interesante saber dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque cuando se ubica a nivel retrocecal es más difícil de operar. Si además es retrocecal y adherido es más difícil todavía. Si es retrocecal, que más o menos se cumple con el 50% de los casos en cuales tienen posición retrocecal, estaría dentro del receso retrocecal. Y si se rompe, se ulcera, existe una fístula, es porque está infectada, y su infección llega al espacio retrocecal, ese espacio está comunicado con el espacio que está por lateral al colon ascendente. Comunicado totalmente y sin límites. Se llama surco paracólico lateral derecho. El surco paracólico lateral derecho, la infección se mete, se asciende y llega justo a la región del hígado y el riñón y se denomina receso hepatorrenal. Y en el receso hepatorrenal se mete, porque no hay ningún límite, hacia la bolsa omental y a través del foramen de Winslow aborda toda la cavidad abdominal. Por tanto, está conectado el receso retrocecal con la cavidad abdominal principal indirectamente. ¿Me entiendes? Por lo tanto, una infección puede avanzar muy rápido a una peritonitis séptica y no va a quedar limitada. Pero si es presecal, es muy común que quede limitada a la región de esa infección y no pase nada. Y lo único que tengamos es una brida de tejido peritoneal o un tejido peritoneal resentido. ¿Ya? Colon. Dejémoslo hasta aquí, mañana seguimos con esta clase y terminamos hasta acá la tarde y ojalá podamos continuar con la laringe. ¿Ya?